Ayer fue portada de las últimas noticias, Ceci. ¿Cómo están? Ahora que ya está la sentencia, podemos hablar un poquito más. Sí, cierto. Antigua. Antigua además, sí, muy bien. Sí, pero es que yo te veo en persona y te veo ahí en esa foto, nada que ver. Y Sergio ahora está con el pelo morado, lila. Sí, estaba No, recién Sergio se ve paría. mejor. Estaba recién paría ahí. Ceci, la semana pasada nos comentaste que podías hablar poquito Claro. hasta antes de que se diera la sentencia. La sentencia ya salió este lunes. El lunes, sí. Tenemos los detalles también, pero queremos saber cómo estás tú. Por ahí leí que ibas a apelar que esto no quedaba acá. ¿Cómo es eso de que esto no queda acá? Bueno, el lunes, como decías bien, tú se dio a conocer ya la sentencia por el delito de injurias, al que sí fuimos declarados culpables con Sergio Rojas. Yo estoy tranquila porque lo que más me preocupaba era el delito de calumnias, que tiene que ver con que lo que uno dijo es mentira. Eso me preocupaba más, porque la injuria tiene que ver con el ánimo de perjudicar al otro, de provocarle un daño, y eso no existió, no va a existir, por lo menos en mi forma de ser no está, ni mi forma de trabajar tampoco. Así que eso me deja mucho más tranquila. Hay una instancia de apelación a la que se puede recurrir a la Corte de Apelaciones, y obviamente mi abogado quiere seguir esa instancia, porque yo siento que a pesar de todo hay cosas que no son justas, que a mí, si bien la sentencia no es tan terrible como me lo podría haber imaginado, siento que igual nosotros no deberíamos haber sido declarados culpables. Por lo tanto, si existe esa instancia judicial, la voy a utilizar. Por lo menos yo tengo entendido que Sergio también lo está analizando. No he hablado con él este fin de semana para saber si efectivamente lo va a hacer o no. Vamos a hablar de Sergio en un ratito más, Ya. porque sé también que tienes algo que decir con respecto a él. Pero vamos a ver la sentencia, para que la gente en su casa entienda un poquito qué es lo que va a pasar ahora en adelante. Dice, este lunes, el cuarto juzgado de garantía de Santiago, para escuchar la condena que recayó tanto sobre él como Cecilia Gutiérrez, debido a la querella que les presentó el periodista Iván Núñez. 200 días de reclusión menor en su grado mínimo, y el pago de 6 VTM, es decir, 379.194 pesos cada condenado. Los comunicadores no pisarán una celda, ya que como no tienen antecedentes, quedarán con firma mensual y la cifra podrá ser pagada en cuotas. O sea, básicamente son casi 380.000 pesos, Ceci, y 200 días de reclusión. Claro. En su grado mínimo. Sí, en su grado mínimo. Es firma mensual, en el fondo. ¿Por cuánto tiempo, perdón? Un año. Un año de todos los meses firmando al lado de Machazas, Chilevisión. No, en el centro. Sí, creo que es en Vicuña Maquena. No me he Al informado lado todavía. de Mega. Sí, es como hay una oficina, por decirlo así, de gendarmería, porque uno tiene que firmar en gendarmería. Le pregunté a mi abogado, le dije, ¿dónde tengo que ir a firmar? Y me dijo, en Vicuña Maquena, pero no le pregunté bien los detalles todavía, porque hasta ahora no hemos pagado la multa ni interiorizado bien en el tema de la firma, porque vamos a presentar el tema de la apelación. Por supuesto. Una vez que ya, si es que la apelación resultara desfavorable, ahí ya sí tengo que interiorizarme bien. ¿Qué cosa la apelación, Ceci? ¿Ah? ¿Qué quiere decir la apelación? Eso se presenta, valga la redundancia, en la Corte de Apelaciones, y tiene que ver, hay dos posibles soluciones. Una es que se revoque el fallo, u otra es que se anule el juicio. Que se anule el juicio significa que habría que hacer un juicio nuevo. Cecilia, el fallo que finalmente a ustedes los declara culpable por injuria, ¿en qué se sostiene? ¿Qué cosas, porque entiendo que puedes relatar, ¿cierto?, algunos detalles de lo que ocurrió en el juicio? ¿En qué se sostiene la jueza, el juez? Jueza, magistrada, sí. Ya, la magistrada, ¿en qué sostiene de que ustedes tuvieron el ánimo de ofender y de mancillar la honra de Iván Núñez? Sí, bueno, hay varias cosas ahí que efectivamente para mí, para Sergio, no tienen que ver o no se adaptan a nuestras intenciones ni a la realidad. Porque, por ejemplo, durante la lectura del veredicto, la magistrado dice que por ejemplo, en una parte yo digo, voy a esperar a Sergio que se conecte, porque el live es así, pues lo transmitía desde mi Instagram, entonces yo digo, estoy buscando a Sergio, espérenme, es lo típico, espérenme, nos vamos voy a conectar a Sergio, y claro, y lo que yo digo
que la magistrado encuentra que sí existe el ánimo de injuriar. Uno, porque estoy esperando a Sergio, entonces ella asume que nosotros estábamos de acuerdo para perjudicar al señor Núñez, cuando la dinámica de los live es que uno espera al otro, pero bueno, en fin. Y que yo ocupé la palabra sabroso. Yo dije, tengo un tema que es muy sabroso. Ok. Entonces ella hace el relato de... Pero podría haber estado hablando de una comida. claro, que yo... pero claro, o sea... Efectivamente, uno en la farándula Es parte de la jerga. se mueve en otros términos, Sí. claro. Efectivamente, Iván Núñez cuando presenta una noticia no va a decir la siguiente información es muy sabrosa. O es fome. Claro, No va a pero- decir la información que eres Claro, súper fome. pero nosotros sí usamos Sí, ese sí. tipo de calificativos Sí. que la magistrado consideró que eran injuriosos. Ok. Eso me llamó mucho la atención y me dejó muy marcado el tema de la palabra sabroso y y que yo esperara a Sergio. También hay un término que yo utilicé, que la magistrado encontró que era injurioso, que yo le digo a Sergio, estábamos hablando y la semana anterior habíamos hablado de otro rostro de prensa, habíamos contado una historia de otro rostro de prensa. Entonces yo voy y le digo, oye, ¿te das cuenta que todas las semanas nos funamos a alguien de prensa? Y ella encontró que la palabra funa también tenía que ver con... Son como centrados en ciertas palabras, por eso Sí. como que hay que tener ahora mucho ojo también con los términos que uno utiliza cuando se refiere a un tema, porque puede ser entretención, programas de farándula, divertir y todo, pero claro, esos tipos de términos a la justicia o al menos a esta magistrada le parecieron que eran injuriosos. Y, bueno, también hay un tema con Marlene de la Fuente, que nosotros la presentamos como testigo en nuestro juicio, donde ella básicamente fue a reafirmar los dichos que nosotros habíamos emitido en el programa, pero la magistrada en algún momento dijo que ella carecía de credibilidad. ¿Y por qué dijo eso? No lo sé. No da la explicación de No. por qué. No. Ah. No. Es muy extraño, pero ¿qué más? Bueno, hay varios... O sea, la sentencia tiene 60 páginas, digamos, pero hay varios como dichos que podrían haber, que la magistrada consideró que eran constitutivos de delito, o por último que probaban que nosotros efectivamente teníamos un ánimo, una Claro. intención de dañar a una persona. Y en ese minuto, cuando la magistrada los declara culpables por el delito de injuria, Ujú. en ese minuto, ¿qué es lo que solicita? Antes de que me diga finalmente cuál fue la sentencia, ¿qué es lo que solicita el demandante, Iván Núñez? ¿Qué es lo que pide para ustedes? ¿Qué es lo que él quería? Como, no sé, en concepto de indemnización o pena. Sí, pidió 600 días de presidio, Presidi- Son 2 años de cárcel. 2 años de cárcel. efectiva. 2 años de cárcel efectiva. Ok. 2 años. 20 UTM, que es lo máximo para este tipo de delitos, Ok. porque pueden haber penas mucho más altas, pero para este tipo de delito eran 20. Quizás si nos hubiesen sentenciado por calumnias podrían haber sido más. Ya. Pero como fue solo injurias, 20, y las costas del juicio, que quiere decir que nosotros le paguemos los abogados defensores a él. Claro. En un juicio de 2 años, me imagino que era una cifra que. 2 abogados, Sí, pues. claro. Que ha sido una cifra importante. Sí. Y la sentencia. Espérate, el valor del UTM hoy día es 63.326. ¿Cuántas UTM Es 1.200.000, 1.300.000. No, pero pidieron 20, pero por 2 delitos pidieron 40 en el fondo. Ok. Estamos hablando en total de cerca de 2 millones y Son medio. 2.520.000 pesos. Sí, 2 millones y medio. Eso Claro. sí, como 2 millones. Es Eso es. lo Y que finalmente le la más o menos. sentencia determinó que. Teníamos que pagar 6 UTM, Ok. 375 sí, lucas. y 100 días de reclusión en su grado mínimo, lo que significa que, como tenemos irreprochable conducta anterior, Firma. es firma mensual. Ok. Y eso. Disculpas y no públicas, no ¿no? las costas. Disculpas públicas no se solicitaron. Perdona, y nos absolvieron de las costas de los abogados. De los abogados. Sí, eso nos absolvieron. Ya. Y no disculpas públicas. Y ahora se va a apelar a eso para iniciar un juicio de nuevo. No, ¿Para qué? para que se anule la resolución. Pero es posible que tus papeles vuelvan a quedar limpios. Sí, Eso es lo que me interesa hacer, sí, saber. sí. ¿Cómo De sería ese hecho, esta procedimiento? pena, por lo que yo entendí, Ya. porque mira, a ver, el lunes yo estaba en el programa cuando Sí. leí la sentencia, entonces hablé muy cortito con mi abogado, ustedes fueron testigos. Luego pude hablar con él a ratitos, porque en realidad él está en otro juicio, entonces no nos hemos sentado bien a conversar
cuáles son las implicancias, pero sí hay esta instancia de apelación o hay un recurso de nulidad donde uno pide que se realice un juicio nuevo, que eso ya es otras palabras. Nosotros ahora vamos a apelar a la resolución, a que se anule el veredicto, la resolución de la magistrada. Al anularse el veredicto, yo saco un papel de antecedentes tuyo y Nada. quedas sin antecedentes. No, nada, porque se anula lo que la magistrado eso sería determinó, estupendo. se anula todo. O sea, eso sería lo mejor que les podría Pero pasar. claro, obvio, Sí. obvio, que la Corte de Apelaciones anule la resolución. Y en segunda instancia ya tienen descartado iniciar un nuevo juicio. No lo tenemos descartado, pero ya ese otro es mucho más tema, complicado. sí, mucho más complicado, desgastante, ¿Y como de les iba quién contando. depende la anulación del veredicto? ¿De un nuevo tribunal? Sí, de un la nuevo... Corte de Apelaciones. Es un nuevo tribunal. Esto era el cuarto juzgado. La apelación se hace a la Corte de Apelaciones. Creo que la Corte de Apelaciones funciona con 3 magistrados, de hecho. No uno que toma la decisión, sino que son 3. Pero claro, es un proceso legal que, mira, que yo lo comentaba un poco a mis cercanos, que si bien el resultado fue desfavorable para nosotros, porque a mí me hubiese gustado resultar inocente, igual siento que me saqué una mochila importante de encima, porque fueron 2 años, un poco más de 2 años de proceso, agotador, caro, desgastante. Siempre estaba ese flanco abierto, ese tema pendiente, como que siempre sabía que se venía el juicio, se venía. Entonces ahora siento que ya me saqué una mochila que es importante, si bien siguen pasos todavía, y obviamente, como insisto, el resultado no era lo que yo esperaba. Me importa mucho que quede claro que lo que nosotros dijimos no era mentira. Ceci, ¿incurriste en gastos con el tema del abogado? Sí, pues. Tú no te ajustaste porque todos los chilenos tenemos derecho a poder asistir con un abogado a la asistencia judicial de la Corporación de Asistencia Sí. Judicial, y eso no tiene costo para uno como ciudadano, que está dentro de los derechos de uno como chileno. Sí, En lo que tu pasa caso, es que yo les he contado, pues yo nunca, o sea, sabía que había una querella en mi contra, que me enteré por la prensa, porque me llamaron un día de un portal y me dijeron, oye, te llamamos por la querella de Iván Núñez. Yo no tenía idea, estaba con 8 meses de embarazo y no, la verdad es que dije voy a esperar y todo. Y un día yo estaba con la Mila en el doctor y en el neurólogo, porque me acuerdo perfecto porque la Mila no dormía. Entonces estaba en el neurólogo y me escribe por Instagram una abogada y me dice, Ceci, estoy en una audiencia y acabo de escuchar, la audiencia anterior es sobre ti. Y yo le digo, ya, y me dice, te acaban de poner orden de detención. Entonces yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no te presentaste a una audiencia. Y yo le digo, pero si a mí nadie me ha notificado. Y ahí desesperada, porque yo entre el doctor, que me dicen que tengo orden de detención, que en mi vida había tenido. ¿Eso fue cuando me preguntaste si había llegado acá al canal? Claro, y yo estaba con postnatal. Entonces le escribo a Pablo, le digo, por favor averigua en el canal si es que llegó alguna notificación, porque hasta el día de hoy yo no he sido notificada de una querella en mi contra. Y no había llegado nada, pues. No había llegado nada, exactamente. Y entonces la desesperación, llamo como a un amigo abogado que me dice, yo no soy penalista, pero te recomiendo a otro, y así como que de desesperación, porque sabía que en ese momento era prófuga de la justicia. Entonces yo dije, tengo que conseguir un abogado, y fue muy poco pensado. Porque la verdad es 2 que, años de gasto si bien de mi abogado carísimo. es muy bueno y él trabajó como defensor público, el defensor también de Sergio, muy bueno, o sea, nada que decir. Y él era de la Corporación de Asistencia Muy Judicial. seco, ¿Y muy no crees seco que de la vale la Defensoría pena? Penal Pública. ¿No crees sí que vale la pena mejor pagar la multa que te dieron, firmar por ese año y olvidarte Sí. de este tema en vez de nuevo Sí. todo este asunto desgastante? Sí, eso me decía, de hecho lo conversé hoy día con mis papás, y mi papá me decía, termina, paga la multa y listo, y chao, y Chao. olvídate, se acaba el tema, nadie más se va a acordar en 15 días, nadie se va a acordar de esto. Pero claro, yo soy media con eso como todavía, como que creo en que la justicia puede funcionar, digamos. O sea, créeme porque que si todavía hay gente en la política que se roba cosas y no pasa nada, lo tuyo es... O sea, de hecho, Hay que ver, claro, los pros y los contras. En caso, por ejemplo, los pros sería
que quedarías absolutamente sin ningún Claro. antecedente y que eso sería muy positivo para ti. ¿Pero hay algún contra al presentar esto o simplemente que queden igual las cosas? Quedan Tampoco iguales, no estamos hablando quedan de un iguales. antecedente de un robo con intimidación Claro. o de una violación. Y se borra, o de se algo borra de los grave. papeles después de un tiempo. Sí. Esto también se borra No es automático. que yo vaya a pedir certificado de antecedentes, por ejemplo, y me aparezca, no, después de un tiempo se borra. Son Pero mira, a mí lo antecedentes que mi... Entonces, mi- si es por poco tiempo. sí, a mí lo que me sí. parece insólito y como que no dejo de cuestionarme es que nosotros, esta demanda fue en un tribunal penal. Los tribunales penales ven portonazos, asaltos, Sí. homicidio, y estuvimos 3 días, Violencia intrafamiliar. 5 horas escuchando los dramas pasionales del señor Iván Núñez, porque básicamente era eso. De hecho, nosotros nos mirábamos con Sergio y decíamos, ¿qué hacemos acá? Porque se trataron cuestiones que nosotros ni siquiera habíamos hablado en el live y ¿Y solo a pito de qué salen esos temas? se trasladó la pelea del tribunales de familia de Iván Núñez con su ex señora, se trasladaron a nuestro juicio. Sí. Entonces, te lo juro que nosotros con Sergio de repente nos mirábamos y éramos así como, broma, que tenemos que escuchar esto, porque de verdad que habían relatos impresionantes de lo que nosotros no teníamos idea, de cosas que habían sucedido en esa relación. Y que uno hace un juramento para poder decirlo. Claro, claro. Escuchar si pagó, no pagó, si hacía esto, se veía... Pero así, los dramas pasionales de 3 días, 5 horas para que un magistrado que en vez de estar viendo si hay delincuentes que hacen portonazos, que asesinan, estén libres o estén presos, estén escuchando los dramas pasionales Ya del señor sé, sí, Núñez. pero ¿sabes lo que pasa? Y Es que espérate, a ustedes y igual ese la tienen de juicio- testigo. Y ese juicio le costó al Estado por lo menos 3 millones de pesos, esos 3 días. ¿Cachai? Entonces, a mí eso me parece insólito. Me da rabia, porque yo entiendo yo entiendo que cualquier persona, el señor Núñez o cualquier persona que se sienta agraviada, que se sienta enojada, tiene el derecho a interponer lo que quiera. Pero a una réplica yo creo que tiene derecho. Creo que los tribunales de pidió la justicia réplica. están para otras cosas. Claro, exacto, y él nunca pidió su derecho a réplica, en Porque primer eso lugar. hubiese sido Ahora, distinto. Ceci, todo lo que tú dijiste, Pero- por el tribunal yo creo que tú escuchaste todo lo que escuchaste de su demanda de divorcio debe ser, o Sí. de quizás de pensión de alimento. Tú debes ser para el tribunal con Sergio una especie de testigo. Entonces también todo lo que hicieron contigo... O sea, si tú saliste culpable o inocente, eso también lo agregan a la carpeta de ella. Por eso tú tuviste que escuchar todo, porque al final eres un testigo de ella. De hecho, fue tan crudo todo que la magistrado nos puso orden de no informar. La causa fue registrada con un nombre... con otro nombre, no era causa Iván Núñez contra Cecilia Gutiérrez, Sergio Rojas, sino que es NNA contra no sé qué, porque para que no se puso en el informara, privado. prohibición de informar, porque efectivamente los relatos eran tan crudos, era tan privado todo lo que se estaba, pero tan privado. Causa privada se llama. Sí, pero, o sea, es que no sé si Tan puedo... íntimo, sea más que público. privado, era Claro, muy sí, íntimo. Sí. ¿Tú sabes que tú tienes que pagar por una causa privada? Más encima. Tú tienes que pagar 250.000 pesos para que queden causas privadas. Ah, ya, menos mal que no me lo cobraron a mí. Pero... Eso lo debe haber pagado el señor Iván Núñez. Claro, entonces y no, había prohibición de informar, puertas cerradas en el juicio. Entonces, obviamente, que el tribunal, para mí que el tribunal perdiera tiempo, entre comillas, en eso. Por ejemplo, la misma magistrada que nos vio a nosotros está viendo el tema del asesinato de Nayaravit. Wow. Entonces yo digo, aquí sí pues hay temas relevantes, pues. Es más importante que esté estudiando ese caso que esté escuchando los dramas del señor Núñez con Pero, su es que como todos bien, los pero temas como bien son dices tú, importantes. Cecilia, creo que es importante dejarle también a la gente de que todos tienen el Sí, derecho, pues, como bien eso es lo dijiste que- tú, ¿cierto?, de recurrir a la justicia si estiman que su honra, en este caso, que fue por el delito que ustedes fueron condenados, en el caso de Iván Núñez, quien presentó la demanda, se sintió vulnerada. Sí. Y en ese sentido, yo, a ver, soy un defensor y creyente de que la justicia puede funcionar. Tal vez en esto que uno tiene más antecedentes, porque nosotros trabajamos juntos, conozco tu trabajo, también el de Sergio, y también hablo a título de muchos periodistas que trabajamos en este medio. Rara vez, o quizás nunca, yo he sido testigo de que haya un real ánimo de ofender a algunas de las personas de las que nosotros hablamos.
pero no sabemos cómo lo interpreta el público y mucho menos cómo lo puede interpretar aquel Ya. del que estamos hablando. Ese es un punto súper importante, porque también la demanda se hace cargo de las reacciones de la gente con respecto a lo que nosotros dijimos. Hoy no te lo puedo Y eso me parece que es un precedente súper peligroso. Pero porque ¿cómo? él presentó como pruebas Ya. mensajes que le llegaban de usuarios X, cualquier Que persona. puede ser fake. Que puede Claro, ser una inventado por cuenta él que mismo. yo misma me cree, digamos. Sí. Entonces él mostraba los mensajes de gente X que le decía, te me caíste, te encontraba tan serio y ahora quiero que te echen de TV. criticándolo. Y, y Twitter. Y eso se presentó como medio de prueba y fue acogido. Y es súper peligroso porque nosotros no nos podemos hacer cargo de No, los obvio. haters de las redes Sí, pero eso sociales. quiere decir que también le estaba afectando en su trabajo y su trabajo tenía peligro como de despido. Es Por de eso credibilidad. Es Por que eso él- es que mira, él demuestra estas pruebas. Él dijo eso, que él había sido despedido de la radio producto de esto, cosa que nunca fue acreditada, solo por el testimonio de él, pero nunca se acreditó que él había sido despedido por este tema. Yo entiendo, y él perdón, sigue siendo el conductor y de las noticias. Eso pero él no presentó alguna denuncia directamente al Consejo Nacional de Televisión, porque No. si yo presento como prueba denuncias al Consejo Nacional Pero es de que esto no fue en televisión, es Adriana. distinto. Pero es que esto no fue en televisión. No, pero Pero por es que eso, cuando contra tú él. agredes, por ejemplo, Pero si igual yo son hoy día digo, comunicacionales. No, Hugo Valencia No, porque usa la gente- chalecos en color amarillo y a No, mí me pero es que molesta mucho, y yo puedo es que ir no- y poner una denuncia. No, porque nadie Tiene puede que poner ver. una denuncia por algo que está ocurriendo en redes sociales. Sí. Yo no puedo Pero poner puedo- una denuncia. pero la escucha, de- pero la para de- entender, en pantalla yo no una puedo persona- poner una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión porque tú me caes mal. ¿Y por qué me caes mal? Porque el fin de semana había 2 periodistas en redes sociales hablando mal de ti. Claro. Yo lo que puedo poner es una denuncia en el Consejo de Televisión, Nacional de Televisión, por algo que tú dijiste en un Ah, programa de perfecto, televisión. perfecto, y en este caso Iván entiendo, Núñez no dijo entiendo. nada en un programa de No, televisión. no dijo No, le nada. estoy Entonces, tampoco. obviamente que eso jamás No, iba a no, no, existir. ya. Ahora pero- existen las denuncias en cibercrimen, que cibercrimen es todas las redes sociales. Claro, Instagram, pero en todo. realidad él no recibía amenazas, solo recibía hater. Po. Pero a lo que yo voy es que eso también se tomó como prueba. Entonces, ahora no sé, si nosotros bromeamos con respecto a un futbolista y decimos salud y después la gente le escribe, No eres di un idea. alcohólico, No nosotros di nos vamos idea. a tener que hacer cargo de que la gente Por le haber- diga alcohólico. por haber hecho haberlo tanto sol- salud en el programa, ya hemos más ¿Te de das 200 cuenta? salud. Entonces, claro, por eso yo siento que es Qué una heavy. línea muy delgada Sí. y muy peligrosa para nosotros, como se sienta como precedente para la libertad de expresión y para la libertad de prensa. Sobre todo con nosotros que hacemos un género que se dedica a la entretención, a hablar de la vida privada de las personas. Entonces, por eso digo que es tan delicado esa línea, porque si no nos vamos a tener que empezar a hacer cargo de toda la gente Las que redes escribe por sociales- redes las sociales. redes sociales son muy complicadas. Claro. O sea, Qué bueno que por no- algo tú cuando vas a un programa de televisión como invitada, te hacen firmar un documento que tú eres responsable de todo, lo que tú dices. Es heavy. Qué bueno, no voy a estudiar entonces periodismo. Mira, había pensado ir a quemarme los ojos por los últimos años de universidad. Viejo, me voy a quedar en la casa. A quemarme los Voy a ojos. estudiar otra cosa. Derecho mejor, Diana, No, derecho y no si no voy a Claro. estudiar. No, mi hermano también, quemado los ojos estudiando No, pero te derecho. imaginas, y la Adriana No le sé sacaría, si le no. sacaría por cansancio. La ya cállese, mejor Sí. ya, ¿Sabes bueno. qué? Sería muy buena abogada la Diana. Sí, yo también pienso. Vámonos todos a estudiar arquitectura o paisajismo, cosas así como más- Hermosa esa carrera. Sí, de cosas- verdad. cosas- Decoración de interiores. Ah, ¿no? pues y está, ellas se podrían Lo estudiar y bueno, nos lo dedicamos bueno a de todo otra esto es que cosa. finalmente Tú conoces está mi más casa. tranquila. Sí, mucho más tranquila. Y nada, pues todo lo que nos cuenta finalmente también habla de que la justicia en este país está como está por algo. Sí. O sea, Así, sí, tal sí. cual. Se están poniendo precedentes de cosas de redes sociales. O sea, Sí, pero mira, yo algo también encuentro que estoy súper bien, ¿en qué? porque estoy a la moda. ¿Hasta la moda? Famoso Sí. en tribunales, pues. obvio. No me podía quedar atrás. Famoso en Obvio que tribunal. sí. ¿Y saben con quién me voy a encontrar yo creo en la Corte de Apelaciones? ¿Con quién? Con José Miguel Viñuela. Ay, no me ese muero, caballero, Ceci, que ¿verdad? más encima Porque anda. también va a apelar.